nos muestra realmente que el Señor obra en la vida, porque esto humanamente no es posible. La realidad de Manolito, de Lalita y de todos aquellos hermanos que nos han acompañado, nos han precedido, es que Dios vive y Dios obra. Sabemos que la carrera que tenemos por delante no es fácil. El ejemplo de esa dureza y de esa batalla son ellos precisamente. Pero también nos han servido de ejemplo porque sabemos que Dios es fiel. Y hasta aquí el Señor les ha ayudado y como también nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Así que damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en sus vidas. Rogamos al Señor que nos ayude a continuar con lo que ellos comenzaron para su gloria, para su alabanza. Tristemente, esa realidad no es común. Lo digo con tanto pesar que si pudiera expresarlo con más que palabras lo haría. Tristemente, el ver a hombres y mujeres que lo dejan todo por el Señor no es fácil. Vivimos en un tiempo donde lo que se busca es, y quiero ser claro porque el tiempo es corto, voy a usar las palabras precisas, medrar con el Evangelio, aprovecharse del Evangelio. Y el testimonio que nos han dado estos hermanos es precisamente todo lo contrario, darlo todo por el Evangelio, así como hicieron todos aquellos que también a su vez les precedieron. Y así llegar hasta Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien lo dejó todo para darnos a nosotros la salvación. Tristemente, hoy día el tema de personas que medran con el Evangelio, personas que enseñan lo que la gente quiere escuchar para así atraerlos a sí mismo, es lo que se llama la apostasía. Y yo no sé lo que tú puedes pensar acerca de la apostasía. Incluso puedes pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver este tema con lo que acabamos de ver? Bueno, no tiene nada que ver con el tema que acabamos de ver, aunque tiene mucho, como veremos. Como la fidelidad al Señor es todo lo contrario a medrar con el Evangelio y a apostatar de la fe. Pero yo no sé lo que tú puedes pensar acerca de la apostasía. Quizás puede ser que lo veas como un tema ajeno, o puede ser que lo veas como un tema lejano. Ajeno porque nos creemos inmunes a caer en ese terrible pecado. Pensamos, esto le puede suceder a otros, pero a mí nunca, nunca. Nunca voy a apostatar de la fe, nunca voy a negar al Cristo 3 veces. O quizás lo podamos ver como algo lejano, porque parece que es un tema que ya está superado, que es propio de siglos pasados, que es propio incluso de una época de oscuridad en la historia de la cristiandad, como por ejemplo la Edad Media o la Santa Inquisición, ¿verdad? Pero también puede ser que llegues a pensar todo lo contrario. Puedes llegar a pensar, bueno, sí, realmente es un tema actual. Sí, realmente me puede suceder a mí, pero ¿sabes qué? Si alguna vez lo cometo, si alguna vez cometo el pecado de la apostasía, al final yo no soy el culpable. Al final yo no soy aquel que lo ha producido, por lo tanto yo no estoy en peligro, simplemente yo pasaba por aquí. La culpa no es mía. La culpa final y el castigo final serán para aquellos que simplemente me enseñaron mal, me condujeron mal, fueron realmente personas que me engañaron para seguir otro evangelio. Así que, bueno, puede ser que sea cierto, puede ser que me alcance, pero cuando yo tenga que dar cuenta a Dios, estaré libre de todo juicio. Pero Judas quiere que entendamos que ninguna de estas dos posiciones es correcta. De hecho, son dos posturas falsas. Tanto si ignoras la apostasía como creer que no vamos a ser culpables en el caso de que apostatemos, son posturas falsas. Y Judas nos quiere dar 3 ejemplos para que nos guardemos de la apostasía. Y lo encontramos en Judas 5, 6 y 7. Como saben, estamos estudiando la carta de Judas. Judas 5, 6 y 7. Y Judas aquí en estos versículos nos va a dar 2 ejemplos bíblicos para que entendamos, por un lado, que nadie es inmune a ese pecado si no se guarda de él, y que no es propio de otras épocas, sino que es algo continuado a lo largo de la historia
de la iglesia. Y que por otro lado, Judas nos va a dar otro ejemplo bíblico para que entendamos que para el Señor, tanto los apóstatas como los que siguen a esos apóstatas son igualmente culpables de juicio. No tendremos excusa, no podremos decir al Señor, Señor, esto no va conmigo, yo solamente me dejé guiar. Oramos al Señor para que a través de este conocimiento Él nos lleve cada día a examinarnos, para saber si estamos en la fe, para así depender cada día de Dios, de su misericordia, de su disciplina, si es llegado el caso. Le he puesto un título a esta predicación porque quiero enfatizar este tema en concreto: la condenación de los apóstatas y de todos aquellos que le siguen. La condenación de los apóstatas y de todos aquellos que le siguen. Vamos a leer Judas 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Judas comienza esta sección diciéndoles a los hermanos, les amo. Y todo lo que les voy a decir es porque les amo. Judas comienza diciéndole, ahora quiero recordarles, les abre su corazón. No es porque sea un maestro quisquilloso, no es que sea un maestro antipático, no es que busque simplemente desanimarles. Porque les amo, les tengo que hablar de esta situación que puede suceder en sus vidas. Judas con esa palabra aquí está expresando un deseo fuerte, un deseo sincero por el bien de esas personas. Ahora quiero recordaros, aunque ya lo sepan todo, da igual, quiero porque les amo que recuerden lo que dice la palabra de Dios acerca de la apostasía, acerca de las consecuencias de seguir a los apóstatas, para que estén alerta, para que no olviden. Si realmente tú amas a un hermano, la mayor muestra de tu amor será cuidarles de que no caigan en la apostasía. Si tú realmente quieres saber si amas a tu hermano o a tu hermana en la fe, guárdales de caer en la apostasía, ora por ellos. Llévales con toda paciencia, con toda amabilidad y amor a la palabra de Dios. Es lo que quiere Judas expresarles aquí. Tengo que hablarles de este tema para que recuerden, porque les amo y no quiero que se olviden. No quiero que se olviden. Y Judas les dice, les voy a dar un primer ejemplo de lo que sucede con la apostasía. Y el ejemplo que pone era algo muy conocido para aquella audiencia, porque da muy pocos detalles, como pasaría tal vez también con nosotros. Y el primer ejemplo que les da es la rebelión de la apostasía de Israel. La rebelión de la apostasía de Israel. El pueblo elegido de Dios fue un pueblo apóstata. ¿Cómo podemos creer eso? Dice Judas, porque habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. La desconfianza a la suficiencia de la palabra de Dios lleva a la apostasía. La desconfianza a la suficiencia de la palabra de Dios lleva a la apostasía. ¿Qué es la historia de Israel? ¿Qué significa la historia del éxodo de Israel para nosotros? Es una imagen clara y hermosa del amor de Dios, de la redención de nuestros pecados. Todo creyente era esclavo del pecado y Cristo con su muerte nos redimió, nos compró, nos libertó de esa esclavitud al pecado. Igual que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, nosotros los creyentes hemos sido sacados de la esclavitud al pecado.
Es una imagen, por tanto, clara del amor de Dios por su pueblo. Es una imagen clara de su fidelidad. Es una imagen clara de que Él es fiel, digno de confianza, es veraz y que cumple toda su palabra. Es, por tanto, una imagen clara de la veracidad de la palabra de Dios. Pero también es una imagen clara de que desconfiar de Dios es desconfiar de su palabra. Y cuando desconfías de su palabra, y desconfías de su amor, y desconfías de sus cuidados, y desconfías de su fidelidad, estás desconfiando de Dios mismo. Y esa desconfianza te pone en una situación peligrosa, porque es propicia para dejar el Evangelio y seguir a los falsos maestros. ¿Qué sabemos de la historia del Éxodo? Muy rápidamente, todos sabemos que Israel fue librada de la esclavitud en Egipto. ¿Pero eso significa que necesariamente todos los israelitas eran salvos? No, no lo eran. Que toda la nación fuera liberada por Dios de Egipto no significa que todo israelita tuviera una relación personal con Dios, que fueran salvos de una manera personal, por fe en el Señor. ¿Por qué sabemos eso? Precisamente porque desconfiaron de la persona de Dios. No tenían una relación cercana y con la confianza plena en Dios, y desconfiaron de la persona de Dios. ¿Y qué hicieron? Siguieron a aquellos que dudaron de Dios. Si quieren acompañarme un momento a Números capítulo 14, en Números 14 vemos esa situación. Y en Números 14, de los versículos del 26 al 36, vemos cómo ese pueblo no tenía esa relación personal con Dios y desconfió de Dios. Y en Números 14, del 26 al 36, leemos lo siguiente. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos, y aquí morirán. El pueblo de Dios se rebeló contra Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo llamado pueblo de Dios se rebelara contra aquel que le da el nombre? Porque desconfiaron de sus planes para conquistar la tierra prometida. Ellos creyeron la mentira que les habían dicho los espías, que durante 40 días entraron en la tierra prometida y que mintieron acerca de lo que vieron. Eso lo vemos en Números capítulo 13, anteriormente. Mira, Números 13 del 31 al 32 dice: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué hicieron? Versículo 32, dieron un mal informe, mintieron a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Fíjate, Israel tenía por un lado la palabra de Dios: confíen en mí, les he dado esta tierra para ustedes. Y por otro lado, ahora el pueblo recibe por parte de aquellos espías ese mal informe, esa mentira, esa calumnia.
¿Qué hicieron ellos? Siguieron lo que dijeron los espías. En vez de escuchar y confiar en la palabra dada por Dios, en vez de escuchar y seguir lo que Dios había prometido y creer en su palabra, creyeron la mentira de aquellos hombres. De hecho, aquellos hombres eran apóstatas porque estaban mintiendo contra la verdad dada por Dios. ¿Qué hizo Dios? Fue claro. Diles a este pueblo, vivo yo, que aquí van a quedar. Esa desconfianza que les trajo a aquellos espías apóstatas fue lo que siguió el pueblo de Israel. Aquella rebelión fue una rebelión por desconfiar de la palabra de Dios dada por Dios, por desconfiar la voluntad de la palabra de Dios, por desconfiar de la soberanía de Dios. Y esa rebelión no es tolerada por Él. Mira, da igual lo que tú sepas de Dios, da igual lo que tú conozcas acerca de Dios. Tienes que confiar en Dios. Porque la base de la salvación es una relación personal que Dios establece mediante su Hijo Jesucristo. Porque ahora todo creyente que ha sido salvo por Cristo es uno con Cristo para mantener una relación íntima con Dios. El resultado de aquella rebelión, dice en Números 14:29, es que aquí caerán todos vuestros cadáveres, todos los contados de 20 años arriba, y que han murmurado contra mí. Todos quedaron allí, muertos, por haber seguido las directrices, el mal informe, las mentiras de aquellos espías que realmente estaban apostatando contra Dios. Toda una generación entera pereció por desconfiar de la palabra dada por Dios, por la incredulidad de unos pocos. Fíjense, unos pocos espías condenó a todo un pueblo. Y Judas deja una advertencia bien clara para nuestro autoexamen. Si tú has sido testigo en tu vida de la fidelidad de Dios mediante su palabra, si has sido testigo de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo contigo, no puedes seguir viviendo en desconfianza de Dios. Si tú realmente sabes de dónde te sacó el Señor, de que eras un pecador muerto en tus delitos y pecados, y que tu único destino legítimo, lícito, era la condenación eterna, y Dios te sacó de ahí a través de Cristo, si tú aún, a pesar de ese conocimiento, continúas desconfiando de la palabra de Dios, estás en riesgo de apostatar, dice Judas. Estás en riesgo que en cualquier momento venga cualquiera, te diga algo que tú quieras escuchar y dejes a Cristo. ¿Por qué? Porque como sucedió con Israel, muchos van a seguir las mentiras de esos apóstatas. Esa misma advertencia es lo que leímos antes en nuestra lectura congregacional y que Pablo advierte a los corintios. No quiero que ignoren, hermanos, dijo. No quiero ni que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Una cosa que a veces nos cuesta entender es que en el infierno no habrá un mismo castigo para todos. Todos estarán condenados, todos van a sufrir del fuego eterno, en todos el gusano abrirá y estará, y terriblemente las imágenes son terribles, la úlcera no cerrará, pero no todos van a sufrir el mismo castigo. Por ejemplo, cuando Judas entrega a Cristo, es claro, habrá un lugar para él que no hay otro lugar para ningún otro ser humano. Mejor, dijo el Señor Jesús, hubiera sido a ese hombre no nacer. A mayor conocimiento, mayor castigo. Si tú que estás aquí ahora, que el Señor te está advirtiendo a través de su palabra, que el Señor te ha dado ejemplos acerca de lo que significa seguir falsas enseñanzas, y aún así, a pesar de todo ello, sigues insistiendo, el castigo para ti va a ser peor que el castigo que están sufriendo todos aquellos que murieron en el desierto por desconfiar al Señor.
porque tú estás advertido. Tú estás advertido. Y eso es algo que tiene que hacernos temblar. Porque la palabra de Dios no solamente nos enseña quién es Dios, sino también que ahora nos hace más responsable ante Dios. Más responsable ante Dios. Y Judas quiere que también su audiencia lo tenga presente. Si alguno de ustedes sigue las falsas enseñanzas a los falsos maestros y desconfían de Dios, no dudes de que vas a enfrentar un terrible juicio por parte de Dios. Porque ustedes ya conocen, ya saben. Luego les da el ejemplo de la rebelión de la apostasía de los ángeles. Y dice el versículo 6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. El no vivir para la gloria de Dios, sino para tu propia satisfacción, lleva a la apostasía. El no vivir para la gloria de Dios, sino para tu propia satisfacción, lleva a la apostasía. Yo te pregunto, ¿para qué buscas el Evangelio? ¿Para qué buscas a Cristo? ¿Para qué? ¿Buscas la gloria de Dios a pesar de que te puede ir todo mal en la vida? ¿O buscas que el Señor te solucione tus problemas? ¿Para qué buscas a Cristo? Si no vives para la gloria de Dios, sino que buscas a Cristo para que te cree tu propia satisfacción, vas en camino a la apostasía. Los ángeles, desde su creación por Dios, fueron creados, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, fueron creados desde el mismo momento de su creación con pleno conocimiento acerca de quién era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos no sucedió como nosotros, que hemos necesitado conocer y aprender acerca de Dios. Desde el momento en que fueron creados por Dios, desde ese momento, ya fueron creados con pleno conocimiento acerca de quién era Dios. Y además, fueron creados totalmente santos. Por tanto, desde el mismo momento de su creación, los ángeles estaban perfectamente capacitados para servirle y para adorarle con el conocimiento pleno y absoluto de que Dios es merecedor de toda la gloria. Ellos no tuvieron un tiempo de aprendizaje, no tuvieron un tiempo donde ver qué significa dar la gloria. Fueron creados totalmente puros, santos y con pleno conocimiento. Todo para la gloria de Dios. Pero en la palabra del Señor leemos que hubieron ángeles que a pesar de todo ese conocimiento, se rebelaron contra Dios. Y así, por ejemplo, en Isaías 14, del 12 al 15, leemos la caída de Satanás. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol y a lo más remoto del abismo. Satanás, al igual que todos los ángeles, fue creado con ese pleno conocimiento y con la plena capacidad de darle la gloria a Dios, pero se rebeló contra Dios porque quiso quitarle la gloria a Dios y ser semejante al Altísimo. Y Judas escribe que esos ángeles se rebelaron contra Dios, y ahora sabemos por qué. Porque quisieron la gloria para sí y no para Dios. Dice Judas que ellos no conservaron su señorío original, es decir, ellos dejaron esa autoridad, ese poder con el que fueron creados, concedido para poder glorificar a Dios. Ellos también, dice Judas, abandonaron su morada legítima, es decir, ellos abandonaron ese papel primordial para el que fueron creados, la gloria de Dios. Todo era para la gloria de Dios. Ese era el papel establecido para los ángeles. Por esa razón fueron creados principados, potestades, dominios de ángeles. ¿Para qué? Para que todos adoraran y glorificaran a Dios. En resumen, Dios les había creado con una autoridad y un papel, su gloria, la gloria de Dios, para servirle en su misma presencia. ¿Qué hicieron esos ángeles? Abandonaron todo eso, desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios
porque quisieron tener para sí esa gloria. Pero ¿qué ángeles son estos en concreto? Unos dicen que hace mención a Satanás. Bueno, Judas dice que esos ángeles ahora mismo están encerrados en mazmorras eternas, esperando el juicio del gran día. Satanás sabemos que está suelto. Y él, así como muchos millones de demonios, están sobre la faz de la tierra llevando a cabo sus planes, intentando crear todo lo que vemos con el propósito de desviar nuestra atención de Dios y de no darle la gloria a Dios. Además, Satanás se presenta ante Dios para acusar a su iglesia. Así que no puede ser Satanás. Entonces, ¿qué ángeles son los que ahora mismo están encerrados en mazmorras eternas horribles, tan horribles, que cuando Jesús mismo estuvo sobre la tierra y se encontraba con algún espíritu inmundo como aquel hombre gadareno que tenía una legión de ángeles en su interior, cuando Jesús los expulsa, les dice, ¿los vas a mandar ahí antes de tiempo? Estaban aterrados, no querían ir a ese sitio antes de tiempo. No lo hagas, y el Señor los mandó a una piedra de cerdos que murieron ahogados en el mar. Ahí estaban, ahí están ahora esos ángeles. ¿Qué ángeles son? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo nos afecta a nosotros? No sé si recuerdan que hace unos meses vimos el estudio de Génesis. Y ahí vimos en el capítulo 6 de Génesis que en el versículo 4 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Muchos autores, y personalmente me uno a ellos, no como autor, Dios me libre, sino en su explicación del texto, piensan que esos ángeles que ahora mismo están encerrados son aquellos ángeles que dejaron la gloria de Dios y vinieron a pervertir la raza humana. Recuerden que cada vez que se menciona en el Antiguo Testamento esos hijos de Dios, hace mención a ángeles, no diferencia entre ángeles buenos o demonios. Aquellos, dicen muchos autores, son esos ángeles que tomando cuerpo, poseyendo como el gadareno a hombres, intentaron pervertir a la raza humana. Me inclino además por esta posición porque si leemos en 2 de Pedro, que es una carta paralela a Judas, mientras Judas utiliza unos ejemplos, digamos, temáticos, Israel, los ángeles, Pedro usa lo mismo, pero de una forma cronológica. Y si vas un momento a 2 de Pedro capítulo 2, lo vas a poder ver. Y Pedro habla exactamente de lo mismo, de los falsos maestros, de la advertencia con seguirlos, pero ahora pone los ejemplos de manera cronológica, según sucedieron en la historia. Y en 2 de Pedro capítulo 2, del 1 al 6 leemos: Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Y ahora empieza. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Fíjate cómo Pedro aquí utiliza los mismos ejemplos, y si recuerda lo que vimos en Génesis, primero se sucedió lo de esa posesión demoníaca, después llegó el momento en el que el Señor, debido a la maldad del ser humano, trajo el diluvio, y después habla de una manera cronológica, y aparte Pedro afirma de nuevo lo siguiente, que a esos ángeles los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados, están allí. Por eso
puedo decir, en mi postura al menos, es que esos ángeles son aquellos ángeles que vinieron a la tierra poseyendo hombres para contaminar a la raza humana. Aquella aberración, si recuerdas lo que vimos en Génesis, hizo que el Señor llegara a afirmar en el versículo 5 y 6 de Génesis: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Sintió tristeza en su corazón. Era tal el nivel de perversión a la que había llegado el ser humano, que el ser humano ahora estaba completamente lleno de maldad. Toda intención de su corazón era simplemente hacer el mal. Y a Dios le pesó hacer al hombre. Sintió tristeza en su corazón. ¿Qué implicó esa maldad? ¿Qué significó esa maldad? ¿Qué trajo al ser humano aquella maldad que permitieron, que buscaron y que los ángeles le trajeron? Aquellos ángeles apóstatas. Pablo es explícito acerca de esa maldad en Romanos 1. En Romanos 1 del 18 al 25, Pablo habla de la historia de la humanidad desde un inicio, y prácticamente aquí ahora vemos específicamente qué implicó aquella maldad, qué llevó al ser humano. Y dice Pablo en Romanos 1 del 18 al 25, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, ahora en pasado, conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquella gente, y todo a raíz de ese momento, profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Desde aquel momento, y así ahora a lo largo de toda la historia de la humanidad, aquellos hombres que habían conocido a Dios, aquellos hombres que incluso Dios había escrito como en nosotros su ley, se revolvieron contra Dios. Se revolvieron contra Dios. ¿Y qué hicieron? Le quitaron la gloria a Dios, tal cual habían hecho aquellos ángeles. Los ángeles que dejaron aquello para lo cual habían sido creados, que era dar la gloria a Dios, llegaron a la tierra e incitaron a aquella humanidad a hacer lo mismo, cambiar la gloria de Dios. ¿Qué Dios? Él no te creó, hay otros dioses, tú puedes ser un Dios incorruptible. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por hombres corruptibles, por aves, cuadrúpedos, reptiles. Aquellos ángeles apóstatas que abandonaron su propósito para el cual fueron creados, el dar solamente la gloria a Dios, transmitieron a los corazones de los hombres la misma apostasía, la misma. ¿Y qué hicieron estos hombres? Le siguieron, le quitaron la gloria a Dios. Aquellos hombres que conocían de Dios, porque Dios mismo se los reveló, no le honraron ni como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y crearon sus propios dioses, adorando ante a las criaturas en lugar del Creador. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy pasa exactamente lo mismo. Déjame ser más concreto. Y pasa exactamente lo mismo en muchas iglesias. El apóstol Pablo afirma en 1 de Timoteo, capítulo 4, 1 de Timoteo 4, del 1 al 2, lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo,
dice claramente que en los últimos tiempos, nuestros tiempos, desde que Cristo resucita, en este periodo de la Iglesia, estamos ya en los últimos tiempos, hasta su vuelta, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hoy día eso sucede y sucede en muchas iglesias. Hoy día muchos siguen doctrinas de demonios y no siguen el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque no buscan la gloria de Dios, sino que buscan a Cristo para que satisfaga sus propios deseos. Hoy multitud de creyentes mezclan sin ton ni son multitud de enseñanzas, de multitud de maestros, y no disciernen si son bíblicas o no. Simplemente lo que hacen es crear su propio Dios porque les dicen lo que ellos quieren escuchar. Aceptan cualquier doctrina y para ellos se dejan guiar por su instinto. Yo creo que esta es la verdad. Otros lo hacen porque creen que está bien. Hay que oír a todo el mundo. No podemos descartar a nadie. O porque lo que escuchan les hace sentir bien. Pero ninguno busca ser confrontado con el Evangelio de Cristo. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para que me haga sentir mal? ¿Para que me digas que soy pecador? ¿Para que me digas que me arrepienta de mis pecados? No. Quiero que me haga sentir bien. Para poder ir al mundo y poder batallar lo que tengo que cargar cada día, para aguantar a mi esposa, para aguantar a mi esposo, para aguantar. El Evangelio confronta. ¿Por qué? Si no, la palabra habla de la Escritura como una espada, y como una espada de doble filo, porque tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones para discernirlos. Y eso duele. El apóstol Pablo afirma también que debido a que muchos no buscarán a Dios para su gloria, sino para su propia satisfacción, debido a ello van a surgir muchos maestros, entre comillas, lo de maestros, que les van a decir a ellos lo que quieren oír. Y así Pablo dice en 2 de Timoteo 4, en los versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ese comezón, esa palabra literal, es ese cosquilleo. Tienen cosquilleo, pero no es una necesidad sincera por la palabra de Dios. Ellos simplemente van a las iglesias a que la gente le diga lo que quieren escuchar, a sentir ese cosquilleo que me hace sentir bien, que me pone la piel de gallina. Pero esa es la evidencia de que si van con esa intención es que no buscan la sincera palabra de Dios. Y es la evidencia, por tanto, de que no soportan la palabra de Dios. No soportan la sana doctrina. ¿Por qué la rechazan? Porque el Evangelio, la sana doctrina, ofende. Hace sentir mal a todos los que viven en pecado. ¿Por qué? Porque les pone en evidencia que no eres tan bueno como dices ser. No eres tan bueno como te crees que eres. Y que tu destino, a menos que te arrepientas de tus pecados, es el infierno. Si no te arrepientes de tus pecados, si no crees en Cristo como tu Señor y Salvador y le suplicas que te perdone, tu destino es el infierno. No te puedo decir otra cosa. No te puedo decir, hoy estás aquí para que lo pases bien, para que disfrutes. No, si eres pecador y no te has arrepentido, por favor, hazlo. Te suplico que te reconcilies con Dios. Que te reconcilies con Dios. El Evangelio ofende. Cuando el Señor Jesús tenía que hablar con los fariseos, Él no vino a condenar a todos los fariseos. Él salvó a unos cuantos. Pablo era fariseo, Nicodemo era fariseo. Pero Él fue claro con todos ellos. Él fue claro y lo que Él les decía les ofendía. Y Mateo escribe una historia aquí en Mateo 15, donde precisamente aquellos fariseos muestran esa ofensa.
ante lo que Cristo les decía. Y en Mateo 15, del 2 al 14, escribe: entonces, acercándose los discípulos a Jesús, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? ¿Se ofendieron? Pone literalmente. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tus palabras? ¿Pero qué contestó Cristo? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Todo aquel que no sea llevado por el Padre a Cristo a través del Evangelio será desarraigado. El Evangelio, que es el medio, les va a ofender. Y entonces creerán lo que quieran creer, se volverán ciegos y guiarán a otros ciegos, porque esos ciegos también querrán escuchar lo que esos ciegos les enseñan. Y dice el Señor: y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a acabar en el mismo sitio, en el hoyo. Sí, por supuesto que el Evangelio ofende. Y sabía Cristo que el Evangelio ofende. Pero es que sin ofensa del Evangelio tú no sabes la necesidad que tienes de un Salvador. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes que necesitas una medicación para tu salud si antes el médico no te dice que estás enfermo? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces ha sucedido eso? El médico no va y te dice: tómate esta medicación, y no te dice lo que tienes. Cristo te muestra tu necesidad de arrepentimiento para que entonces puedas entender que no hay otro camino que lleva al Padre sino Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente es por Él. Mira, hoy día, hay muchos falsos convertidos en las iglesias. Yo les abro mi corazón. Yo amo a las personas que encuentro a mi alrededor y que necesitan escuchar del Evangelio, pero mi carga son las personas a las que quiero, que muchos se reúnen en las iglesias y que solamente Dios sabe si son salvos o no son salvos. Porque hoy día hay muchos falsos convertidos en las iglesias. ¿Por qué digo eso? Porque la enseñanza que recibieron no fue la enseñanza fiel, como vimos en el vídeo, de hombres fieles que se entregaron a la palabra de Dios a todo tiempo. Y que personalmente les puedo decir que no solamente me amaron, sino, llegado el caso, me disciplinaron con amor. Hoy no. Hoy muchos enseñan no buscar la gloria de Dios, sino su propia satisfacción. Por eso hay tantos falsos convertidos en las iglesias. Buscan simplemente no buscar a Dios para su gloria, sino buscan los deseos de su carne. ¿Qué hacen esos falsos? Hacen atractivo el Evangelio. ¿Qué hacen? Hacen que el mundo se sienta integrado en las iglesias, como para que no se sientan desplazados. Venga, ya eres parte de la iglesia. Pero ese no es el Evangelio que salva. Esas personas nunca han sido confrontadas con la realidad de sus pecados. No han sido confrontadas con la persona santa de Dios. No se les ha presentado el Evangelio que demanda arrepentimiento, fe en Cristo, que demanda tomar la cruz y seguirle. Ese símbolo de la muerte, tienes que estar dispuesto a morir por Cristo. Hoy día eso es lo que se enseñan en muchas iglesias y que son enseñadas por apóstatas. Y muchos siguen ese camino de esos falsos maestros. Y todos, tanto los que enseñan como los que siguen, si no se arrepienten, acabarán en el fuego eterno. Judas pone esos dos ejemplos a aquellos hermanos. Cuidado si desconfías de la fidelidad de Dios. Cuidado si desconfías de la suficiencia de su palabra, porque esto te puede llevar a la apostasía. Cuidado si estás siguiendo un evangelio que no glorifica a Dios, sino que lo que te hace es exaltar al hombre. Cuidado. Quizás te haga sentir bien ahora, pero tu fin es el infierno. Es el infierno. Y Judas, con mucho amor, les dice a estos hermanos: y no pienses que porque tú no hayas tenido parte activa en esa enseñanza, sino simplemente la hayas recibido, tú vas a estar libre del castigo. Y pone el ejemplo
de la apostasía de Sodoma y Gomorra. Así también Sodoma y Gomorra, sigue diciendo Judas, y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Yo no sé si llegado a este punto podrás seguir pensando, tampoco es para tanto el tema de la apostasía. O si sigues pensando, mira Miguel, lo que tú quieras, qué bueno, pero sigo convencido de que si yo nunca he predicado, si yo nunca he dado clases a nadie, si no soy ningún maestro, si simplemente me siento, escucho la palabra, no enseño a nadie, esto no va conmigo. Quizás me haya equivocado alguna vez, pero Dios, Dios seguro que aunque yo me empecine en seguir esa enseñanza que recibe de otros, al final me va a perdonar. No es mi culpa, soy al fin y al cabo un damnificado. Estoy completamente seguro que Dios es amor, lo va a entender y me va a perdonar. Porque realmente Él sabe que aunque yo vivía así, no quería hacerlo. Suena bonito, pero eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. No, la palabra dice que toda apostasía será enjuiciada, tanto por aquellos que la enseñan como por aquellos que la siguen. Todas. Si persistes en seguir a los falsos maestros, si persistes en seguir viviendo una falsa enseñanza, si sigues desconfiando de Dios, si no te arrepientes, tienes que enfrentar el juicio. Vas a enfrentar el juicio. Y esa era la preocupación de Judas por aquellos hermanos. Sé que lo saben todo, pero recuérdenlo, recuérdenlo. ¿Y qué hace Judas? Les pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Todos los que estamos aquí, la gran mayoría, los niños lo han visto estos últimos fines de semana, saben lo que es Sodoma y Gomorra. Y los maestros de la escuela bíblica lo saben mejor que nadie porque se prepararon para enseñarlo. Y Sodoma y Gomorra, en las Escrituras, es el ejemplo que Dios usa para mostrar la terrible maldad a la que puede llegar el ser humano. A la terrible rebeldía, la rebeldía total y absoluta contra Dios, contra su designio sabio. Cada vez que tú leas Sodoma y Gomorra, habla al respecto. Es el ejemplo de la terrible maldad del ser humano. Y por ejemplo en Génesis 18:20 dice la palabra, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Isaías dice en el capítulo 3 versículo 9, la expresión de su rostro testifica contra ellos y como Sodoma publican su pecado. ¡Ay de ellos! Es el ejemplo supremo de la maldad, del juicio de Dios. En Lamentaciones 4:6 dice, la iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma. ¿Cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra? La sodomía, la homosexualidad, la idolatría, el ir en contra de todo lo que Dios había creado. Y dice la palabra que allí, siguiendo esa vida terrible, iban adultos, adolescentes y hasta niños. Terrible. Pero no solamente son ejemplos de la maldad terrible del ser humano, sino que también son ejemplos de la justicia de Dios, del castigo de Dios. En Deuteronomio 29:23 dice la palabra, toda su tierra es azufre, sal y calcinación, sin sembrar, nada germina, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jeremías 49:18, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor, nadie habitará allí, ni residirá en él hijo de hombre. Sodoma y Gomorra, por tanto, son los ejemplos de la extrema maldad del hombre y de la justicia absoluta de Dios. Pero fíjate que Judas aquí no solamente habla de Sodoma y Gomorra, habla también que ese juicio alcanzó a las ciudades circunvecinas, las limítrofes. Mira, de Sodoma y Gomorra, como hemos dicho, conocemos que son el ejemplo de la maldad, pero no sabemos cuán corruptas eran aquellas ciudades. No lo sabemos. De hecho, sabemos nada más que dos nombres que da Deuteronomio, Adma y Seboín. Pero si habían más, lo ignoramos.
Lo que sabemos es que fueron igualmente destruidas como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque fueron influenciadas por Sodoma y Gomorra. Uno dice, pero ¿qué culpa debían? Si el pecado lo cometían Sodoma y Gomorra, ellos se dejaron influenciar e igualmente fueron destruidos. Es una clara advertencia de que no solamente los que enseñan apostasía serán destruidos, sino también que todos aquellos que no se arrepientan y sigan a esos apóstatas, lo serán igualmente. Una persona acaba siendo y haciendo lo que otro hace. Siempre será así. Y más cuando lo que hace es satisfacer los deseos de la carne. Mira, ¿cuántas veces no has deseado tener el coche de tu vecino? O la casa de tu vecina. ¿Cuánto no has deseado tener el trabajo de tu vecino? Deseas lo que ellos tienen. Esos son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, dice el apóstol Juan. Somos propensos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nuestra propensión natural, la propensión natural de esta carne caída es luchar contra los deseos del Espíritu, que es lo que Pablo muestra biográficamente en Romanos 7. Y Pablo escribió en Gálatas 5, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Somos propensos de manera natural a que nuestra carne luche, y somos propensos a seguir siempre los deseos de nuestra carne. Y si viene alguien diciéndonos, Dios te quiere hacer rico, ese deseo de la carne te da un cosquilleo. Y si alguien viene y te dice, es que Dios te quiere sano, quiere que tu matrimonio sea esplendoroso, quiere que tus hijos sean todos sanos y maravillosos, ese cosquilleo te hace escucharle. Porque es el deseo de la carne. Pero si alguien viene y te dice, eres pecador, ¿has considerado que por mucho que hagas en esta vida nunca podrás ganarte la salvación? Nunca podrás agradar a Dios. Que no eres tan bueno como dices que eres. ¿Sabes que vas a ir al infierno eterno? Y sabes que solamente puedes evitarlo si crees en Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué suena más atractivo? ¿Qué suena más apetecible? Evidentemente aquellas ciudades circunvecinas fueron destruidas porque siguieron los deseos de la carne que había en Sodoma y Gomorra. Y ese es el objetivo también de los apóstatas, que sigamos el camino que ellos siguen. Y Pedro da una advertencia durísima en su segunda carta, en el capítulo 2. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, repito, una carta que es paralela a Judas, en los versículos del 20 al 22 dice Pedro lo siguiente. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Todos aquellos que han llegado al conocimiento de la palabra, y que son enredados y son vencidos, que al final ceden, dice Pedro, la condición a la que van a enfrentarse va a ser peor que si no hubieran conocido a Cristo. Mejor, dice Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Por tanto, así como aquellas ciudades que rodeaban a Sodoma y Gomorra fueron destruidas junto con ellas,
todos aquellos que se dejen seducir por la falsa enseñanza, que se dejen seducir por un evangelio falso y sean vencidos, van a ser destruidos igual que fueron Sodoma y Gomorra. Este pasaje, por tanto, es una clara advertencia para todos los que estamos hoy aquí. Una clara advertencia de que la suerte final que nos espera si apostatamos es que acabaremos desertando de la fe. Si alguna vez tu corazón se inclina a un evangelio que no sea el evangelio único de Cristo, vas a acabar apostatando. Vas a acabar en el infierno. Y mejor te hubiera sido no haber conocido del evangelio. Pero cuando hacía esta predicación, y me acordaba del vídeo y de lo de Manolito y todos los hermanos que aparecían en ellos, daba gracias a Dios. Y daba gracias a Dios porque no todo Israel cayó en la apostasía. Gracias, Señor, porque mantuviste allí un remanente. Daba gracias a Dios porque no todos los ángeles cayeron en la apostasía. El Señor mantuvo un remanente, los guardó. Daba gracias a Dios porque a pesar de la maldad de Sodoma y Gomorra, Él salvó al justo Lot y lo sacó de allí. Guardó ese remanente, ¿verdad? Vemos que es posible librarse de ese terrible juicio si te coges firmemente a Cristo, que es la roca de salvación. Si te coges a Él fuertemente, si confías en su palabra, si vives para su gloria, si crees que Cristo es totalmente suficiente, puedes dormir tranquilo. Porque Cristo mismo se encargará de guardarte. Y en paz dormirás y asimismo descansarás, porque solo en Él has confiado. Solamente Cristo puede ayudarte a perseverar. Si hoy estás aquí y desconoces a ese Dios perdonador, si desconoces a su Hijo Jesucristo, si ignoras que el Padre le ofreció como sacrificio en la cruz para el perdón de tus pecados, si desconoces todo eso, solo te puedo decir una cosa. Si no vienes para honrarle y desconoces todo eso, tu situación es terrible. Estás muerto en tus delitos y pecados. Estás condenado en el infierno. Pero si te arrepientes de esos pecados, si crees en que Jesucristo es el Hijo de Dios y crees que murió por tus pecados y que Dios le levantó de los muertos para tu justificación, serás salvo. Serás salvo. Y ya nada ni nadie te podrá apartar de Él. E igual a ti, hermano, hermana, que hoy estás aquí. ¿A qué vienes? Si dices conocerle, pero no te has rendido a sus pies, si no vives para su gloria, si sigues tomando decisiones para simplemente satisfacer tus propios deseos y estás dejándote guiar por cualquier viento de doctrina, te suplico, por favor, vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. No sigas por ese camino. No busques el Evangelio para satisfacerte. Búscale para tu salvación y para que tu salvación dé la gloria a Dios. Haz que en tu vida resplandezca la luz de Cristo. Solo Cristo, solo su Evangelio es lo único que te va a librar de ese juicio. Tanto para ti si aún no le conoces, como si por alguna causa hoy te has desviado de Él. Que el Señor te ayude, que el Señor te cuide y que en todo Él reciba la gloria. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, y tu palabra es fiel. Y estamos plenamente convencidos y confiados en ella, Señor. Ayúdenos cada día a vencer nuestra incredulidad que aún sigue en nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir para tu gloria, Señor. Líbranos de ser como aquel pueblo de Israel que quedó en el desierto, que desconfiamos de ti, Señor.
Líbranos de desconfiar. Líbranos de seguir hincando nuestras rodillas en tierra para que tu palabra siga edificando nuestras vidas a la imagen de Cristo. Te suplicamos, Señor, que nos libres de no darte la gloria en todo lo que hacemos, Señor. Que nos libres, Señor, de tomar decisiones para nuestra propia satisfacción, por nuestros propios deseos, Señor, y no buscar tu gloria. Líbranos, Señor. Si alguna vez lo hemos hecho, te pedimos perdón y te suplicamos que nos ayudes, Padre, a buscar todo en nuestras vidas para que tu nombre sea exaltado, para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que el nombre del Espíritu Santo sea exaltado, para que otros te conozcan, Señor, y como se decía en el vídeo, para que seamos testimonio dentro y fuera de estas iglesias, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú nos libres del juicio venidero, que nos despiertes, Señor, si hace falta, que nos arandees, Señor, y si estamos andando por caminos de perversidad, que tú, Señor, nos saques de ahí y nos ayudes a andar por caminos de rectitud por amor a tu nombre. Te lo suplicamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.